La técnica de desensibilización sistemática fue la técnica más reconocida del enfoque de la modificación de conducta durante muchos años. La misma fue desarrollada durante la década del 50 por el terapeuta sudafricano Joseph Volpe. La misma fue presentada en 1958 como tema de su tesis doctoral en la Universidad de Johannesburgo. Esta técnica se utiliza para la reducción y o eliminación de los trastornos de ansiedad condicionada. La misma se basa en el principio teórico del condicionamiento reflejo o clásico, ya que la ansiedad es una respuesta fisiológica involuntaria que puede ser adquirida a partir de este mecanismo de aprendizaje. La técnica posee 3 pasos que son fundamentales e imprescindibles. Primero, el entrenamiento en relajación. La persona, para poder utilizar esta técnica, debe haber adquirido la capacidad de aprender a relajarse. Para esto se utiliza cualquier técnica de relajación viendo cuál le resulta más adecuada a cada sujeto en particular. Se puede utilizar el entrenamiento en relajación muscular progresivo, propuesto por Jacobson en Estados Unidos, Edward Jacobson. Se puede utilizar el entrenamiento en relajación autógena, propuesto por Schultz en Alemania, todos en la primera mitad del siglo XX, o también la técnica de relajación basada en la respiración diafragmática propuesta por Benson. Una vez que la persona ha adquirido la capacidad para aprender a relajarse, se trabaja sobre la construcción de una jerarquía de ítems. ¿Qué significa esto? Este segundo paso de la técnica consiste en dividir en pequeños pasos o etapas el estímulo o situación que le provoca ansiedad a la persona. Cabe aclarar que esta técnica se utiliza puntualmente con mayor grado de eficacia y efectividad en lo que clínicamente se conoce como fobias específicas, antiguamente llamadas también fobias monosintomáticas o fobias simples. Esta situación a la cual la persona ha condicionado esta respuesta de ansiedad, que denominamos clínicamente fobia, esta situación en particular, se debe dividir en pasos o etapas, comenzando por la menor y graduarlas hasta llegar a la situación que describe totalmente el estímulo fobígeno o provocador o generador de la respuesta de ansiedad en el paciente o cliente que estamos atendiendo. ¿Cuál es la propiedad de este paso? La propiedad de este paso es que la persona pueda imaginar los ítems que representan a la situación temida de la manera más vívida y más clara y más representativa posible. Está comprobado que las imágenes a nivel cerebral generan un impacto muy similar o bastante equivalente a la situación real temida. Posteriormente, en el tercer paso, lo que se hace es generar este nuevo aprendizaje de carácter asociativo uniendo, ¿sí?, el estado de relajamiento con los ítems que van representando sucesivamente la situación temida. ¿Cómo sería esto? Se le pide a la persona que se relaje y en ese estado de relajamiento se le pide que imagine
lo más vívidamente posible el ítem 1. Supongamos que estamos trabajando con una aerofobia o fobia a volar y este primer ítem identificado por la persona que activa la respuesta de ansiedad sería, por ejemplo, ir a sacar el pasaje a la agencia o estar en la computadora haciendo la reserva del pasaje. O podría ser un paso previo, podría ser pensar en que tiene que viajar tal día a tal lugar por motivos de trabajo. Entonces, ese sería el ítem 1. Y supongamos que el último ítem fuera estar en pleno vuelo en una situación de turbulencia. Y en el medio se intenta construir una serie de aproximadamente entre 12 y 15 pasos o ítems que representen la situación. Preparar la valija la noche anterior, salir hacia el aeropuerto, hacer el check-in, hacer el preembarque, subir al avión, cuando las azafatas dan las instrucciones de seguridad, el avión que enciende las turbinas, que el avión carretea durante la pista previo al despegue, el despegue. Todos estos ítems serían representativos de la situación temida o frente a la cual la persona ha condicionado una respuesta de ansiedad. Estos ítems que yo les estoy comentando son a modo ilustrativo, a modo de ejemplo. Los ítems no los debe construir el terapeuta, sino que deben ser ítems construidos por el propio cliente. Es decir, tienen que ser situaciones representativas del temor de la persona a quien estamos atendiendo, ya que para uno la situación, en el mismo ejemplo de una fobia a volar que genera mayor ansiedad, puede ser diferente que la que le genera mayor ansiedad a otros. Entonces, estos ítems tienen que ser identificados por la persona. Uno lo que hace es enseñarles cómo construir la jerarquía. Es muy importante el paso primero de haber aprendido a relajarse adecuadamente. Esto no resulta de la misma sencillez para todas las personas. Hay personas a las cuales esto les resulta mucho más sencillo y hay personas a las cuales les cuesta mucho más, y esto también es importante tenerlo claro a la hora de identificar qué técnica funciona mejor o se adapta mejor a las características o estilo personal de cada cliente. Pero es imprescindible que la persona haya aprendido o adquirido esta habilidad. El segundo paso, que es el que hablábamos recién, que tiene que ver con la construcción de las jerarquías de ítems, resulta más sencillo en las personas que tienen más capacidad imaginativa y de recrear imágenes visuales mentalmente. A las personas que no tenían esta capacidad, en décadas anteriores resultaba mucho más difícil la aplicación o utilización de esta técnica. En la actualidad, esto ha podido ser suplido con un alto grado de efectividad utilizando, por ejemplo, los sistemas informáticos, que las personas busquen estas imágenes en Internet y las puedan mirar, visualizar a través de una computadora mientras están relajados. Van seleccionando las imágenes y cuando llegamos al paso 3, que es el de la asociación, como decíamos previamente, entre el estado de relajamiento y la imagen, cuando la persona no tiene esta capacidad de la construcción de las imágenes mentales, se reemplaza por imágenes seleccionadas o buscadas en Internet. El objetivo es que la persona vaya aprendiendo a asociar los estímulos que previamente le despertaban o activaban una respuesta de ansiedad, vayan aprendiendo a asociarlos a un estado de relajación.
pudiendo llegar al ítem máximo, la situación que provocaba mayores niveles de ansiedad, pudiendo mantener un estado de relajamiento. Esto solamente se va a lograr en la medida que previamente la persona haya ido superando los ítems previos en la jerarquía, pudiendo mantener el estado de relajamiento. Aproximadamente se trabajan de a 2 o 3 ítems por sesión. Es importante para que el tratamiento pueda ser más breve que la primera fase del entrenamiento en relajación, una vez realizados los 2 o 3 primeros ensayos a modo didáctico y de que la persona pueda conocer de qué se trata la técnica y se vaya familiarizando si es que no la conocía previamente, es poder grabar un audio con las instrucciones de relajamiento y que la persona lo practique diariamente en su casa, aproximadamente entre 20 y 30 minutos, como una tarea para el hogar, que son muy propias y características de los modelos psicoeducativos de la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es el principio que subyace al funcionamiento de esta técnica, que, como habíamos dicho en un principio, se basa en un paradigma de aprendizaje por condicionamiento reflejo, planteado allá lejos y hace tiempo por Iván Pavlov? Un principio de inhibición recíproca. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que la ansiedad y la relajación son respuestas fisiológicamente incompatibles. Una persona no puede estar ansiosa, tensa y relajada al mismo tiempo. Es decir, son respuestas que simultáneamente son incompatibles. Por lo tanto, en la medida que una persona está más relajada frente a una situación o frente a un estímulo, está proporcionalmente menos ansiosa. Entonces, en la medida en que la persona pueda aprender a través de un método o un procedimiento sistemático a mantener un estado de relajación frente a esa situación que previamente le provocaba una respuesta autonómica de ansiedad, ha aprendido a resolver su fobia. Es decir, que ha podido modificar su conducta, su respuesta frente a esta situación. Este método ha sido utilizado con altísimo grado de efectividad en las terapias y con un muy alto grado de eficacia a nivel de investigaciones de laboratorio previa en este tipo de trastornos específicos y puntuales. Esta técnica también podemos dividirla en 2 etapas. Esta primera etapa, que sería todo un trabajo de desensibilización imaginaria, y se puede acompañar en una segunda etapa por lo que se conoce como desensibilización en vivo. Es decir, que una vez que la persona ha logrado enfrentar, entre comillas, mentalmente esta situación sin que le provoque un estado de ansiedad, realizarlo siguiendo los mismos ítems que la persona construyó en esta jerarquía del segundo paso de la técnica, pero en vivo. ¿Qué significa esto? En la situación real, obviamente, también acompañado de un estado de relajamiento para producir este aprendizaje o contracondicionamiento de la respuesta de ansiedad por la de relajación en esa situación. La técnica recibe el nombre de desensibilización sistemática porque consiste
en un método sistemático para perder la sensibilidad excesiva, es decir, ansiedad, que previamente le provocaba a esta persona un malestar emocional que le dificultaba su respuesta adaptativa, incluyendo el comportamiento o la conducta motora de huida o evitación de esta situación. Personas que, en el ejemplo que habíamos puesto, dejaban de viajar, de volar por motivos laborales o de placer, producto de la limitación que les provocaba esta incapacidad. Esto es a modo de ejemplo. Vamos a construir una actividad práctica en las cuales ustedes puedan aplicar, siguiendo estos lineamientos, la técnica a un caso de una fobia específica seleccionada por ustedes. La medición de los niveles de ansiedad puede realizarse de dos maneras, utilizando un método objetivo vinculado a los registros fisiológicos, que se realiza habitualmente utilizando unos pequeños sensores de la resistencia dermogalvánica o conductividad eléctrica de la piel. Son sistemas de biofeedback que se conectan a la yema del dedo y que suena una chicharra, activa un sensor que hace sonar una chicharra cuando los niveles de ansiedad están elevados. Y esta deja de sonar cuando la persona ha logrado relajarse. Entonces, de esta manera, cuando una persona está utilizando la técnica de relajación en sí misma como parte del abordaje de un trastorno de ansiedad generalizada o como parte de la técnica de desensibilización sistemática, le permite al paciente y al terapeuta saber cuáles son los niveles de ansiedad que esta persona posee en ese momento. El otro método existente consiste en la percepción subjetiva por parte del cliente de su nivel o grado de ansiedad. Esto se denominan USAs, unidades subjetivas de ansiedad, que la persona, de acuerdo a su percepción, debe catalogar de 0 a 100. 0 siendo 0, ausencia de ansiedad, 100, máximo nivel de ansiedad. Entonces, en función de los reportes que el cliente nos brinde, se van evaluando las disminuciones de los niveles de ansiedad y los beneficios que estas técnicas van proporcionando. Existe otro conjunto de técnicas dentro del enfoque cognitivo-conductual para el afrontamiento y modificación de las fobias. Se utiliza también en las fobias específicas, pero aún con mayor efectividad y eficacia previa en investigaciones para fobias sociales. Se trata de las que se conoce como técnicas de exposición masiva. Dentro de las técnicas de exposición masiva encontramos la implosión y la inundación. Estas técnicas de exposición masiva han sido y son muy utilizadas en la actualidad, al igual que la técnica de desensibilización sistemática por los terapeutas cognitivos conductuales, dentro de los cuales los que más se destacan por su uso son autores como David Barlow, Emil Camp, Stuart Agras, autores fundamentalmente ingleses, estadounidenses, holandeses, también muchos autores españoles, lugares en donde existe una amplia difusión de este modelo clínico, de este modelo terapéutico, por una tradición histórica que tiene más que ver con estos lugares vinculados al surgimiento de la terapia cognitivo-conductual, así como Sudáfrica. Se denomina exposición masiva porque para poder modificar las respuestas de ansiedad se expone a la persona de manera prolongada en el tiempo a estímulos de alta intensidad sin dar posibilidad de escape hasta que la respuesta de activación fisiológica y de
huida por parte de la persona en su respuesta motora cesen. Son terapias que requieren de pocas sesiones y su duración es variable, porque el tiempo en donde la activación fisiológica comienza a descender en esta exposición varía intersubjetivamente. En algunos casos, este tipo de sesiones han durado desde 1 hora, 1 hora y media, hasta sesiones de 3 o 4 horas previo a el comienzo de la disminución de los niveles de activación fisiológica. Se denomina implosión, concepto que fue acuñado por un terapeuta alemán de apellido Stampf, cuando esta exposición se realiza a un estímulo imaginario, y se denomina inundación cuando esta exposición masiva se realiza frente a un estímulo real. Es importante señalar que en las terapias de exposición masiva, en la vida real, inundación, como de sensibilización sistemática in vivo, muchas veces los contextos de aplicación clínica no necesariamente se realizan en el consultorio. Y esto tiene que ver con los encuadres propios y característicos de este modelo cuando esto se realiza en función de los objetivos terapéuticos y con previo consentimiento del cliente a quien estamos atendiendo. Si obviamente se tratara de un menor de edad con consentimiento de sus padres y en algunos casos inclusive de acompañamiento. Bien, las técnicas de exposición masiva no requieren, a diferencia de la desensibilización sistemática, de un entrenamiento previo en relajación, porque las investigaciones muestran que los resultados del uso de esta técnica con entrenamiento en relajación previa o no, no difieren, con lo cual resultaría una causa ineficiente el entrenamiento en el desarrollo de dicha actividad, que en este caso no aplica una relación directa con la mejora en los resultados. En el caso de la desensibilización sistemática, este entrenamiento en relajación resulta imprescindible. Si nosotros tuviéramos que comparar las técnicas de exposición masiva con la desensibilización sistemática, podríamos decir que ambas se encuentran en extremos opuestos de un continuo al que podríamos identificar en torno a la variable intensidad del estímulo y duración de la exposición. En el caso de la desensibilización sistemática, esto es graduado en estímulos progresivos de carácter mínimo, y en las exposiciones masivas esto se realiza de manera máxima, en intensidad, duración y súbito. Las técnicas de exposición masiva tienen 3 fundamentos explicativos que no resultan de carácter antagónico, sino por el contrario, resultan complementarios. La explicación fisiológica nos muestra que lo que sucede es un proceso de habituación en la exposición al estímulo que genera una inhibición de los niveles de activación cuando superan los umbrales de respuesta a nivel de la activación de la corteza supramaximal. Una respuesta, sabemos que por un funcionamiento de las características del sistema nervioso, solo se da cuando el estímulo cae dentro de los umbrales de respuesta comprendidos dentro de un umbral fisiológico mínimo y máximo, que es lo que conocemos como rango de respuesta. Por ejemplo,
Las neuronas especializadas de la visión, los conos y los bastones, solamente responden cuando el estímulo, es decir, el estímulo lumínico, la luz, tiene una intensidad mínima. Si nosotros nos encerráramos en una habitación completamente cerrada, sin iluminación alguna, y quisiéramos ver un alfiler en el piso, no lo veríamos, porque la intensidad del estímulo no alcanza el umbral de respuesta mínimo de las células. Del mismo modo ocurriría si nos alumbraran con un reflector de 500.000 watts directamente a los ojos. La intensidad del estímulo sobrepasa el umbral de respuesta de dichas células. Con las respuestas de la ansiedad sucede exactamente lo mismo. Si se supera ese umbral de respuesta con un estímulo de una intensidad mayor, la respuesta de ansiedad queda inhibida. Ese es el objetivo que se intenta lograr con esta técnica, exponer a la persona a situaciones de tanta intensidad en cuanto al estímulo ansiógeno, de manera tal que esa respuesta se inhiba y la persona pierda el temor de enfrentar ese tipo de situaciones. Por otro lado, también tenemos que a nivel cognitivo, y lo que sucede es que la persona, al haber llegado a enfrentar la situación y poder percibir cognitivamente que las consecuencias temidas no ocurren, ese temor anticipatorio decae porque modifica las creencias previas, las anticipaciones negativas respecto de las consecuencias de dicha situación. Por otro lado, desde una perspectiva conductual, esta exposición sin posibilidad de retirada, es decir, de huida, desde una perspectiva operante, lo que provoca es que la respuesta de evitación, que se refuerza negativamente porque se sustrae el estímulo contingente, consecuente, que es el alivio que se experimenta al evitar esa situación aversiva, deja de estar, con lo cual la conducta de evitación, al dejar de ser reforzada, desaparece, pudiendo mantenerse la conducta de exposición frente al estímulo sin que se active la activación, valga la redundancia, fisiológica.